Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en el que se dispongan a observar esta clase grabada. Vamos a trabajar hoy sobre la cuestión del método científico, siguiendo, como hemos hecho también en la clase anterior, siguiendo los conceptos, los criterios y las propuestas con las que Mario Bunge desarrolla este tema en su clásico La ciencia, su método y su filosofía. Lo primero que vamos a decir como introducción al texto de Bunge, que ocupa el segundo capítulo de su libro mencionado, eh, lo primero que me interesa marcar es la complejidad del problema del método científico. La idea de que eh, cuando hablamos de método científico no estamos hablando de un conjunto de recetas o de pasos que se pueden dar para obtener verdades. Esta es la primera aproximación o la primera idea que debemos despejar de nuestra mente para abordar la cuestión del método científico. Eh, por eso quizás Bunge en este texto intenta desplegar una cantidad de enunciados, una cantidad de conceptos que tienen que ver con eh, definir algo que en verdad es muy difícil de captar si no se lo practica. Este es un aspecto muy importante de la cuestión del método científico. El método científico, lo dice Bunge en su texto, no es algo que se pueda aprender en los libros, sino que se aprende investigando. Por ende, la epistemología, esta rama de la actividad filosófica que se ocupa del conocimiento y en particular del conocimiento científico, eh, tiene un obstáculo muy grande cuando se pretende reflexionar sobre una construcción que hacemos los seres humanos, que es tan importante para nuestra vida y que ha sido tan importante para nuestra evolución como especie, en el aspecto de la evolución cultural, es decir, ese proceso que recorremos desde hace algunos miles de años, unos pocos miles de años, eh, pero que no puede comprenderse cabalmente, no se puede interpretar adecuadamente si, eh, si no se ha hecho algún tipo de investigación científica. Por eso también es tan importante que en los ámbitos de formación, de educación formal, en la escuela, se realice algún tipo de investigación. La formación de una mentalidad, de un espíritu científico, es algo que no se adquiere leyendo libros, dice Bunge, sino que se incorpora investigando, se incorpora realizando esa actividad que es la esencia, para usar un concepto filosófico, la esencia del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es precisamente no enunciar nada, ni tampoco aceptar ningún enunciado de lo cual no se pueda dar algún tipo de sustento, algún tipo de sustento, de fundamento que no sean del orden de lo dogmático. Y con esto ya nos metemos en el primer aspecto que Bunge intenta compartir con nosotros en el inicio del capítulo dedicado específicamente a lo que considera el método científico. Ese primer aspecto es el intento de evidenciar cuáles han sido algunos de las formas en las que tradicionalmente se ha pretendido sustentar el conocimiento y que son claramente opuestas a un pensamiento científico. Comienza Bunge enumerando eh, el argumento del gusto, ¿no? Y citando incluso cómo ha sido utilizado este argumento, que puede haber distintas razones para que algo sea aceptado, pero esta me gusta más. Eh, Sin embargo, dice el autor que ese recurso al gusto no es peor
que el argumento de autoridad. ¿Qué es el argumento de autoridad? Es un criterio de verdad que desgraciadamente mucha gente utiliza aún hoy y que se utiliza en todos los órdenes de la vida, en donde lo que hacemos es creer o suponer que un determinado enunciado es verdadero porque ese enunciado ha sido sostenido por una escuela de pensamiento o un pensador o una autoridad, por eso se llama así, argumento de autoridad, sin verificarlo a algún tipo de comprobación. Eh, de manera que, lo que lo que habitualmente se entiende como argumento de autoridad es una forma que podría ser presentada del siguiente modo. X, siendo X una determinada persona que afirma algo, X está equivocado porque lo que dice contradice lo que había afirmado el maestro Y. Entonces, hay una autoridad, que es Y, que afirmó algo. Si lo que X afirma contradice lo que esa autoridad afirmó, entonces es falso. Eso es lo que se conoce como dogmatismo. Eh, una, una tendencia a no aceptar más verdades que las que derivan de alguna autoridad antigua o moderna, no importa, porque lo importante es la aceptación de una autoridad por el solo hecho de serlo, sin exigir una verificación de eso que se afirma. De manera que dogma es, por definición, toda opinión no confirmada de la que no se exige verificación porque se la supone verdadera. Es más aún, porque se cree que de ella se pueden deducir o se pueden extraer otras verdades. Entonces tenemos ya un criterio que es el gusto, esta es la afirmación que más me gusta, por eso la creo. Tenemos otro criterio de verdad que es la autoridad, esta es la verdad porque Aristóteles así lo dijo, o porque el libro sagrado de una determinada religión así lo dijo, o incluso porque tal científico lo dijo, pero sin revisar las afirmaciones. Otro criterio de verdad que ha sido igualmente utilizado en la historia del conocimiento ha sido la evidencia. La idea de que ciertas verdades se nos aparecen a primera vista y con tal potencia que logramos aprehender la esencia de esa verdad. A veces se lo conoce también como intuición, aunque hoy la idea de intuición ha pasado a tener un cariz diferente. Decimos que algo es intuitivamente correcto o incorrecto, o que intuitivamente nos parece de tal forma, haciendo referencia a que es nuestra cercanía directa con eso. Pero la evidencia ha sido durante mucho tiempo considerada como una fuente de verdad, siendo que lo que para mí puede ser evidente, para otra persona puede no serlo, o siendo que lo que para una época es evidente, para otra época deja de serlo. Por poner un ejemplo creo que muy claro, para la época en la que desarrolló su actividad eh, Newton, uno de los grandes creadores de la física moderna y de la matemática, era una verdad evidente que existía un Dios todopoderoso que había creado todo el universo, y por eso el propio Newton inicia su tratado, su célebre tratado en el que desarrolla lo que será la ley de gravedad universal, la llamada ley de gravedad universal, uno de sus grandes aportes al conocimiento científico. Lo empieza con una frase que dice: en el principio creó Dios los átomos y el vacío. Después no vuelve a mencionar a Dios, pero para que en su época su propuesta no fuera tan resistida, necesitó echar mano de algo que para comenzar a desarrollar su pensamiento era requerido, porque era algo que resultaba evidente para la mayoría de la gente, que había un Dios que había creado todo. Entonces, en función de eso, la evidencia, lo que era evidente en su época, era necesario utilizarlo para facilitar
el desarrollo del resto de sus ideas. Entonces decimos, el gusto, la autoridad, la evidencia, la conveniencia es el cuarto criterio que introduce Bunge como criterio de verdad a cuestionar. La conveniencia son aquellas verdades o enunciados que nos resultan verdaderos porque son útiles para nuestros intereses. Entonces termina diciendo Bunge, pregúntesele a un científico si cree que tiene derecho a afirmar algo en el campo de la ciencia porque le guste, porque lo considere un dogma derivado de una autoridad, porque a él le parezca evidente o porque lo encuentre conveniente. Probablemente cualquier científico razonable, cualquier investigador o investigadora razonable, responderá que ninguno de esos presuntos criterios de verdad garantizan objetividad. Y ustedes recordarán que la objetividad era una de las características que el conocimiento científico intenta alcanzar. La idea de que los hechos que describe puedan ser descriptos de una manera en la que no influya nuestra subjetividad. Por eso el uso de la palabra objetividad. El conocimiento objetivo como finalidad, como aspiración de la investigación científica. De manera que lo que se acepta solo por gusto, por autoridad, por evidencia, por supuesta evidencia o por conveniencia, no es otra cosa que creencia u opinión, pero no es conocimiento científico. Dice el autor que el conocimiento científico a veces es desagradable, que a menudo, desagradable choca con el gusto, a menudo contradice a los clásicos o a las autoridades en la materia, sobre todo cuando se trata de un conocimiento nuevo. En ocasiones se opone al sentido común, o sea, no aparece como algo que tenga que ver con la evidencia o lo que consideramos evidente, y puede ser conveniente para algunos y no para otros. Por ejemplo, la demostración de que todos los seres humanos tenemos un ADN común, una especificidad demostrable desde el punto de vista genético, es absolutamente inconveniente para todas las personas que tienen un pensamiento racista, porque ya no pueden seguir sosteniendo ese dogma de que hay personas o razas o etnias que son superiores a otras, porque hay una demostración, una verificación científica que contradice eso. Entonces, el conocimiento científico puede ser conveniente o útil para algunos y no para otros. Por eso, lo que caracteriza al conocimiento científico, al conocimiento que produce la investigación científica, es su verificabilidad, concepto que también habíamos visto entre las características del conocimiento fáctico y que ahora desarrollamos un poquitito más, porque tiene una intrínseca relación con la cuestión del método. ¿Qué es la verificabilidad? El hecho de que es susceptible, todo enunciado producto de la investigación científica es susceptible de ser verificado, es decir, confirmado o no confirmado, rechazado, refutado. Y ahí hay que introducir una primera distinción muy importante entre veracidad y verificabilidad. Que el conocimiento científico sea verificable no quiere decir que sea verdadero. De hecho, intenta, eso es lo que busca, ser verdadero. Pero para hacerlo tiene que ponerse a prueba, tiene que someterse a ciertas comprobaciones. Y en eso consiste la verificabilidad. La veracidad es un objetivo, no es una característica. El conocimiento científico es verificable para lograr ser veraz. De modo que verificable y veraz no es lo mismo. Verificable y verdadero no es lo mismo. Si partimos entonces de esta idea de considerar que el conocimiento científico es verificable, entonces lo que nos interesa es comprender, saber, conocer cómo hemos llegado a enunciar un determinado conocimiento de producto de la investigación científica. Es decir, tenemos que ser capaces de explicar qué operaciones
empíricas, o sea, basadas en la experiencia, o racionales, basadas en cálculos, hemos realizado para mostrar que ese conocimiento es verificable. Y acá también se introduce una distinción muy interesante para demarcar cuál es el terreno del conocimiento científico y diferenciarlo de la enorme cantidad de pseudociencias. Este también es un concepto importante. ¿Qué es una pseudociencia? Es una disciplina que se presenta o que pretende tener las características del conocimiento científico, pero sin embargo no cumple con las condiciones que exige el método científico. Por ejemplo, no es verificable. Aquí Bunge lo que hace es invertir la definición y plantearlo al revés. Quienes no deseen que se les exija la verificabilidad del conocimiento que enuncian, lo que deben hacer es no llamarle científicas a sus creencias. Tan sencillo como eso. Si no aceptás que te pidan cómo se prueba, cómo se verifica, cómo se puede comprobar o refutar lo que enunciás como resultado de la práctica de tu disciplina, entonces no le llames científica. Se le puede llamar de muchas otras maneras y no generar esa confusión tan común en donde disciplinas como la astrología, las flores de Bach, los horóscopos, la lectura de la borra del café, el reiki, el feng shui y tantas otras disciplinas que andan dando vueltas en una sociedad tan compleja como la nuestra, globalizada además, donde surgen disciplinas nuevas que pretenden tener un estatus epistemológico científico y proliferan y la gente paga cursos para aprender a realizar esas prácticas y muchas veces cree que esas prácticas pueden ayudarla y acá es donde la cosa deja de ser risueña, empieza a ser riesgosa porque muchas personas acuden a esas prácticas creyendo que podrán resolver problemas de salud o problemas de otra índole, problemas económicos o problemas familiares y pagan por esas prácticas que en el fondo configuran en muchos casos formas un poco más sofisticadas, a veces muy evidentes, pero no para todas las personas, de estafas. Entonces, la manera de diferenciar una pseudociencia de una ciencia es relativamente sencilla. Es pidiéndole a quien enuncia esas proposiciones de su disciplina, pidiéndole que nos explique de qué manera se verifica la teoría o la hipótesis de la que desprende sus enunciados. Ahora bien, para verificar un enunciado, porque siempre son enunciados, no son los hechos los que son verdaderos o falsos. Los hechos son hechos, de manera que su veracidad no se pone en discusión. Lo que se discute son los enunciados acerca de los hechos. Para verificar un enunciado no alcanza la contemplación o el mero análisis. Lo que se necesita es una serie de pasos, de procedimientos, que sin embargo no constituyen recetas, sino que constituyen más bien una forma de visualizar el trabajo de la investigación científica, que es la que nos permite que se someta a prueba cualquier tipo de enunciado científico, de enunciado con pretensión científica, para, digamos, por un lado, corroborar, es decir, verificar si el enunciado es verdadero, y por otro lado, para establecer si ese enunciado o esa teoría de la que deriva el enunciado nos puede permitir explicar hechos o incluso predecir cosas que sucederán. De modo que muchas veces los hechos a los cuales se refieren los enunciados científicos están más allá del alcance de la experiencia, o porque son futuros o porque no son visualizables de manera sencilla y requieren algún tipo de tecnología para poder acceder a esos hechos. Por ejemplo, cualquier cosa que tenga que ver con el mundo microscópico, muy pequeño, en donde necesitamos, por ejemplo, microscopios, elementos que potencian, mejoran, expanden la capacidad de observación humana, o en los sucesos macroscópicos, en lo que tiene que ver con el universo, por ejemplo, en donde
se trata de hechos muy lejanos a nosotros, en donde necesitamos también una aparatología especial o una tecnología más desarrollada, que hace relativamente muy poco tiempo desde el punto de vista histórico que los seres humanos contamos y que se va modificando y mejorando, de modo que eso nos permita señalar las experiencias y las teorizaciones que avalan los enunciados fácticos en relación con esos temas. Un ejemplo que pone Bunge para que se comprenda mejor esto tiene que ver con la historia de inobservables muy distinguidos en la historia del conocimiento humano. La otra cara de la luna, que durante muchísimo tiempo los seres humanos no pudimos ver, recién cuando desarrollamos tecnología que nos permitiera acceder a la otra cara de la luna pudimos conocerla, entonces eso alentó toda una serie de fantasías sobre la cara oculta de la luna. Las ondas luminosas, la luz como que la concebíamos, si como algo material o como ondas o como partículas. Los átomos, la idea de que todo lo que existe está compuesto, conformado por partículas pequeñas, que había surgido en la antigüedad filosófica griega, pero que recién hace poco más de 150 años la ciencia desarrolló la tecnología para poder comprobar la existencia de los átomos. En fin, muchos otros inobservables conceptos que no podemos ver, que no podemos observar, pero que sin embargo guían la investigación científica y terminan produciendo teorías científicas muy poderosas. Pero en cambio, si lo que se pretende verificar no es un enunciado respecto de los hechos del mundo exterior, sino más bien un enunciado acerca del comportamiento de signos que los seres humanos hemos construido, como la matemática o la lógica, entonces lo que va a permitir confirmar esos enunciados ya no será la observación de los hechos, sino el cálculo, el trabajo que no requiere otro instrumento material más que nuestro propio cerebro, aunque por supuesto algunos cálculos pueden ser tan complejos que necesitemos utilizar calculadoras o computadoras. Pero solo las verdades fácticas, las que tienen que ver con los hechos, requieren la observación o el experimento. Las otras verdades, las verdades lógicas o matemáticas, lo que requieren es el cálculo o la operación matemática o lógica, operaciones racionales. Digamos entonces a partir de aquí que lo que vamos a incorporar es la idea de las hipótesis científicas, es decir, el conjunto de proposiciones generales verificables. ¿Cuáles son las condiciones en que nosotros podemos decir que una hipótesis científica ha sido confirmada? En primer lugar, lo que tenemos que recordar es que una hipótesis científica es un enunciado, por eso lo mencionamos como proposiciones generales verificables, es un enunciado que no se refiere a un solo caso o a algunos casos, sino que se refiere a todos los casos de la misma